¿Sabías que incluso los niños ingleses tienen dificultades para leer y escribir correctamente en su propio idioma? Pues sí, aunque parezca increíble, la relación entre la ortografía y la pronunciación del inglés es tan confusa que muchos angloparlantes la arrastran como una pesadilla durante años. Y no solo ellos, muchos hispanohablantes, incluso con nivel intermedio o avanzado, no logran hablar inglés con soltura ni entender bien a los nativos. Pero hay una solución, sencilla y eficaz. La misma que usan los propios ingleses cuando enseñan a los niños a leer y escribir. Quédate hasta el final de este vídeo porque te resumiré los patrones principales con 130 palabras y 21 reglas simples y claras que te ayudarán a entender mejor el inglés y sobre todo a hablarlo de forma que los angloparlantes te entiendan perfectamente. Soy Lucy García Magaldi, doctora en Lingüística Aplicada, hablo 5 idiomas y llevo 40 años dando clases de inglés a jóvenes y adultos de todas las edades. Bienvenidos a mi canal, English Deciphered, donde ayudo a hispanohablantes como tú a aprender inglés por tu cuenta, como nunca te lo habían enseñado, a partir de hoy mismo. Naturalmente, a los angloparlantes no les cuesta hablar inglés, porque aprenden a hablar años antes de aprender a leer y a escribir. Pero la ortografía es una verdadera cruz para los niños angloparlantes y para sus profesores. Si tú solo aprendieses a hablar inglés, te pasaría lo mismo que a los niños ingleses. Cuando llegase el momento de leer y escribir, descubrirías que la ortografía tiene poco que ver con la pronunciación. En tu caso, el reto es aún mayor, porque ya hablas español, un idioma fonético. Las palabras se pronuncian tal y como se escriben. Por eso, el choque con el inglés, que no sigue la lógica, puede ser dura al principio. Por ejemplo, mesa se escribe M-E-S-A y se pronuncia M-E-S-A, mesa. Pero la palabra que decimos, table, no tiene nada que ver con su escritura, T-A-B-L-E. Y así ocurre con aproximadamente la mitad, el 50% de las palabras del inglés. Este es sin duda el mayor obstáculo para quienes aprenden el idioma, a cualquier edad. Cuando los niños o los adultos aprenden a leer, tienen que conectar el sonido de las palabras con su forma escrita. Y como ya te habrás dado cuenta, en inglés no es sencillo. La forma más eficaz de enseñar la pronunciación del inglés, ya sea a niños nativos o a hispanohablantes adultos, es enseñar la relación entre la ortografía y la pronunciación. Igual que hacen los profesores de primaria en los países angloparlantes, usando la instrucción fonética. Un método que enseña patrones y reglas de correspondencia entre letras en palabras y sonidos al hablar. Por eso, si eres un adulto hispanohablante que quiere aprender inglés, conocer estas reglas o patrones te ayudará a conocer la fonética, los sonidos, con la ortografía, cómo se escriben. Te ayudará a conectar ambas cosas. No te preocupes, no voy a usar términos complicados, pero sí te voy a explicar 21 patrones y reglas claras y sencillas con ejemplos concretos que te ayudarán primero a entender el inglés cuando lo oigas y segundo a pronunciarlo correctamente. Así podrás hablarlo con confianza. También te daré 15 estrategias prácticas y sencillas para mejorar tu pronunciación si estudias por tu cuenta. Y al final de este vídeo te diré cómo conseguir un cheat sheet o resumen de todo lo que te voy a contar en los próximos minutos. Te lo voy a explicar de la forma más práctica y cercana posible, pero tendré que hablar de algunos términos lingüísticos. Empecemos hablando de sílabas, vocales y consonantes. La sílaba es la unidad de sonido de una palabra. Cada sílaba debe tener al menos una vocal. Por ejemplo, mesa tiene 2 sílabas. Me-sa. Las vocales son sonidos producidos cuando el aire pasa libremente por el tracto vocal, sin ninguna obstrucción, como a, e, i, o, u. Cuando el sonido se encuentra con un obstáculo, total o parcial,
por ejemplo, intervienen los labios, la lengua, los dientes, o hay un estrechamiento del flujo del aire al producir el sonido, entonces nos encontramos con una consonante, como por ejemplo la P, que interviene en los labios, o la K, que interviene la lengua y el paladar, cortando el paso del aire. De todas las dificultades que presenta la pronunciación del inglés, que no son pocas, las vocales son las que más confusión causan. El motivo es que en español hay 5 vocales escritas y corresponden con 5 sonidos, A, E, I, O, U. Y en inglés hay también 5 vocales escritas, pero corresponden a 12 sonidos vocálicos. Esto significa que hay 7 sonidos en inglés que no existen en español. Y además, estos 7 sonidos no tienen una correspondencia en letras escritas. De modo que algunas vocales corresponden a más de un sonido, como veremos en breve. Tendrás que aprender a reconocer estos sonidos nuevos y distintos, desconocidos para ti, cuando los oigas, y deberás reproducirlos correctamente para que te entiendan. Empecemos con los patrones y las reglas. La primera regla es que cuando solo hay una vocal en una sílaba entre 2 consonantes, la vocal generalmente hace un sonido corto. A, E, I, O. Suena más o menos como las vocales españolas. Cat, pet, sit, not, cat. La segunda regla es que en el caso de la U, si va entre 2 vocales, se pronuncia con un sonido que no existe en español. El símbolo fonético es un sombrerito como este. No es imprescindible que utilices ese símbolo, pero si lo haces cuando apuntas la palabra en tu cuaderno de vocabulario, te ayudará a reconocer el sonido. Es un sonido muy frecuente en inglés. Por ejemplo, bus, hat, cut y cup. La tercera regla es que este sonido del sombrerito se representa también con otras letras que no son la U, como la O, la doble O o la OU. Por ejemplo, en month, does, country, color y money o Monday. La cuarta regla es que cuando hay una sola vocal y está al final de una palabra, la vocal suele sonar como el sonido del abecedario. Sería A, E, I, O, U. Por ejemplo, me, she, Wi-Fi, zero, go, hello, you. Pero hay excepciones. No sé si os lo dije, pero los patrones y las reglas de pronunciación no son como las matemáticas. Todas tienen excepciones, aunque seguirlas te garantiza acertar al menos el 95% del tiempo. En este caso, la excepción, que ya te habrás dado cuenta, es la A, ya que esto solo ocurre cuando la palabra acaba en AY, como they, may y say. La quinta regla es una de las más importantes, la de la E silenciosa o muda. Al final de las palabras cambia el sonido de la vocal anterior. Cuando lees la última letra de una palabra en inglés, pues suele ser muda, que es lo que suele ocurrir con la final. La vocal anterior entonces suele pronunciarse como la letra del abecedario que os dije antes, A, E, I, O, U. Algunos profesores lo llaman la E mágica, ya que la E queda enmudecida y le da todo su poder a la vocal anterior. Por ejemplo, si volvemos a los ejemplos de la primera regla, cat, pet, sit, not y cut, y a esas palabras le añadimos la E muda al final, se convierten en Kate, Pete, sight, note y cute. Sin embargo, hay algunas notables excepciones, como give, have y love. La sexta regla es la pronunciación de la I larga, y que casi siempre se escribe con una doble E, y en algunas ocasiones con una E y una A. Por ejemplo, teeth, feet, see, meet, sit y eat. La séptima regla es que las palabras que acaban en Y o YE se pronuncian I. Por ejemplo, sky, why, fly, goodbye. Pero si terminan en EY, se pronuncia como una I. Por ejemplo, monkey, money, Disney, honey.
Si te está pareciendo interesante este video, dale un like, incluso también un hype. Compártelo con otras personas que están estudiando inglés y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. La octava regla es que la doble O se pronuncia como una U española. Por ejemplo, book, look y cook. La novena regla es que cuando aparecen las letras GH detrás de una I, serán mudas, como high o sigh. Pero si la GH va seguido de una T, la GH no se pronuncia, pero la T sí, como light, right y night. La décima regla es que la C, si va seguida de una I o una E, se pronuncia como una S, como city, citizen, cement, cemetery. Pero cuando va seguida de una A o U, se pronuncia como una K, como car, cotton y cut. Veamos ahora algunas consonantes. La undécima regla es la TH, que se puede pronunciar como un sonido parecido a la Z de Castilla, suave y sonoro. Es decir, que la garganta y la boca vibran suavemente al hacer el sonido. Si ponemos los dedos en la garganta y vibra, la lengua o la boca puede vibrar también suavemente. Por ejemplo, los demostrativos en inglés, ¿no? Este, aquel, esto y aquellos, que sería this, that, these, those y el artículo the. La TH también puede pronunciarse con un sonido fuerte que llamamos sordo, que no vibra, como thank, think o mouth. La duodécima regla es la sh, que se pronuncia sh, como si le dijéramos a alguien que se calle, como she, show, fish y shadow. En algunas, pero pocas ocasiones, se puede escribir con una S, como shore y sugar. La decimocuarta regla es que la CK se pronuncia como una K, como por ejemplo check, pack, packet. La decimoquinta regla es que la WH, cuando va la H detrás de la W, la H casi siempre es muda y solo se pronuncia la W. Como what, why, where, when o where. Aunque who es una notable excepción, ya que en este caso es la W la que no se pronuncia y la H sí lo hace, como una J española suave. Who. La decimosexta regla es que la J inglesa es un sonido inexistente en español. Es un sonido a medio camino entre la L y la CH, pero no es ninguna de las dos. Por ejemplo, jeans no se dice chins ni jeans, sino jeans, como jam, jacket, James, John y Jane. La decimoséptima regla es la X, que se pronuncia como una K más una S. Por ejemplo, box, fox, fix y mix. La decimoctava regla es que debemos añadir el sonido S al final de las palabras plurales y ES, que se pronuncia is, se acaban en O, CH, SH, S o X, como boxes, watches, glasses. Y no olvidemos de la S de la tercera persona del singular en presente simple, como she plays, he washes o he passes. La decimonovena regla es que la H, que no es muda como en español, es un sonido aspirado, parecido al sonido de la J, pero mucho más suave. No decimos house, decimos house, have. Helicopter, hello. La 20ª regla es que debemos tener en cuenta que la mayoría de las palabras en inglés terminan en una consonante. Un número mucho menor termina en un sonido vocálico, a diferencia del español, idioma en el que la mayoría de las palabras terminan en vocal. Por costumbre, los hispanohablantes en ocasiones ignoran la última consonante y acaban la palabra en la vocal anterior a esta última consonante. Por ejemplo, en vez de night, podría quedar en night, o carpet, carpet, o hat, hat. Si la palabra en inglés termina en una consonante, es importante hacer el esfuerzo de pronunciar la consonante final, porque incluso hay casos en que no solamente puede llevar a la confusión, sino también a la incomprensión.
En este sentido, quería recordar que la ed del pasado se debe siempre de pronunciar. Si el verbo acaba en t o d, se pronunciará como una sílaba id, como wanted, started. Si no es así, añadiremos el sonido t al final del verbo, como walked, played o listened. Si no pronunciamos la ed, hemos cambiado el tiempo verbal del pasado a presente. Por otro lado, en Connected Speech o el habla conectada, que hablaré en detalle en otro vídeo, las consonantes finales se funden con la siguiente palabra y si ignoras la última consonante no podrás hacer ni reconocer la conexión. Por ejemplo, I want an apple se puede convertir en I want an apple. Si no pronuncias la T, pues no se va a entender nada. La 21ª regla es que alrededor del 80% de las palabras, y la mayoría son sustantivos y adjetivos, de 2 sílabas se acentúan en la primera sílaba, como yellow, actress, kitchen, interesting, difficult, bookcase. Hay por supuesto excepciones a esta regla, pero muy pocas. Hay muy pocos sustantivos y adjetivos que acentúen su segunda sílaba. Por el contrario, los verbos y las preposiciones generalmente se acentúan en la segunda sílaba, si es que hay una segunda sílaba, como decide, enjoy, pero también hay excepciones. He dejado 3 temas importantes para los próximos vídeos. Me ha quedado pendiente el sonido más frecuente en inglés, la schwa. También explicar Connected Speech en mayor detalle y las letras mudas, porque estos 3 temas son importantísimos y se merecen un vídeo completo, cada uno de los temas. Y esto lo publicaré en las próximas semanas. Así que no dejes de suscribirte para que YouTube te avise cuando salgan estos vídeos nuevos. Acabo de daros muchas reglas y mucha información. Por eso he preparado un cheat sheet, hoja de resumen con las 21 reglas de oro y los ejemplos, para que puedas tenerlo y consultarlo toda la información que te acabo de dar cuando la necesites. Si te gustaría tener este cheat sheet, dime en los comentarios cuál es tu mayor dificultad en la pronunciación y o comprensión del inglés hablado. Y escribe, I want the cheat sheet, y te lo enviaré. Después de todo lo que te acabo de contar, te estarás preguntando, vale, muy bien, pero ¿cómo puedo acordarme de todas estas reglas? Mi sugerencia es, primero, conocer que existen y cuáles son las más habituales. Fíjate sobre todo en las vocales. Y las más importantes son las que te acabo de explicar. Y tú mismo intenta ver patrones de pronunciación y apuntar las excepciones. En este vídeo, como te he dicho, no están todos los patrones. Iré subiendo más vídeos sobre pronunciación en las próximas semanas. Y si me decís en los comentarios qué otros temas relacionados con la pronunciación te interesan porque te están dando problemas o dificultades, los tendré en cuenta. Te sugiero las siguientes 15 estrategias para mejorar tu pronunciación. Primero empieza escuchando y sigue escuchando, pero de forma activa. Añade la lectura a la audición. Fíjate en los patrones de la ortografía y pronunciación de las palabras. Fíjate en las vocales. Fíjate también en el ritmo y la entonación de la palabra y las frases. Fíjate en la acentuación de las palabras y las frases. Anota el vocabulario con la pronunciación, sobre todo si la palabra no se escribe como se pronuncia. Utiliza un cuaderno digital o en papel para anotar el vocabulario, frases y expresiones y revísalo regularmente. Y no dejes de ver este vídeo donde te explico cómo usar tu cuaderno para sacarle el mejor provecho. Utiliza los símbolos fonéticos de las vocales, sobre todo las problemáticas, y los sonidos que no existen en español y que tú estás viendo que te van dando dificultades. Utiliza diccionarios con audio como Word Reference, Google Translate o similar para escuchar o comprobar la pronunciación de palabras y frases cuando tengas alguna duda. Haz shadowing regularmente, si puede ser todos los días, aunque solo sea 5 o 10 minutos. Shadowing es la repetición de los audios y vídeos de forma consecutiva y o simultánea. En este vídeo te lo explico en detalle. Grábate
y escucha la grabación. Fíjate en los fallos e intenta corregirlos y vuelve a grabarte. Busca angloparlantes nativos o personas que hablen inglés con fluidez para practicar online o presencialmente. Intenta escuchar audios y vídeos diversos, documentales, series, películas, vídeos, shorts, preferiblemente con subtítulos, y hazlo regularmente. Si tienes niños pequeños, puedes ver dibujos en inglés con ellos. Puedes poner los subtítulos para ti. En definitiva, lo que siempre te digo en todos los vídeos, escucha lo que puedas, pero practica la escucha activa, como te recomiendo en este vídeo. Mucha suerte con el inglés y nos vemos aquí la semana que viene en English Deciphered. Y mientras tanto, que tengas una semana maravillosa.